porque me frustra mucho ver candidatos muy buenos, pero que si no se saben vender, pierden grandes oportunidades. El saludo de mano para mí lo dice todo. Así como yo filtro en menos segundos las hojas de vida, yo ya sé que un buen saludo de mano es una buena o una mala entrevista. Un labial rojo jamás lo recomendaría en una entrevista de trabajo. Afrontar entrevistas de trabajo es de las cosas más estresantes que existen, no me digan que no. Y es que nos llenamos de dudas porque justamente pues uno se pregunta qué es lo que esa persona que hace la entrevista, el reclutador, quiere escuchar para que el puesto definitivamente sea mío. María Ocampo es consultora en recursos humanos y como ella misma lo dice en su cuenta de Instagram, ayuda a los candidatos a volverse irresistibles. Esto me encanta porque ¿quién no quiere ser irresistible? María se pone los tenis con nosotros desde Cali para hablar de este tema. Hola María, bienvenida. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo tenerla con nosotros para hablar de este tema que yo creo que nos interesa a todos, pues porque la vida sin trabajo es muy complicada. Todos necesitamos insertarnos en esa dinámica de ir a hacer entrevistas de trabajo y eso es bien complicado, usted es la experta. Pero es verdad lo que yo decía, hay respuestas correctas que hacen que ese reclutador me escoja a mí y no al otro. Yo más que respuestas diría que son pequeños detalles que se convierten en un gran acumulado que te hacen marcar a ti la diferencia. Lo más importante siempre es nunca perder de vista que un proceso de selección siempre es en doble vía. Y ese es el gran error que cometemos como candidatos, que ahí decimos solo queremos agradar y tenemos una actitud pasiva, pero en la medida que tú como candidato entiendas que tú puedes cuestionar, que tú puedes preguntar, ahí logras el éxito. Ujú. Pero yo creería que sí hay, no sé, frases o ciertos datos, detalles que hacen que uno sí se vuelva un candidato distinto al momento de afrontar una entrevista, ¿o no? Así es, digamos que hablar de respuestas con detalles. Por ejemplo, no es lo mismo decir cuando te preguntan qué haces en tu tiempo libre, me gusta leer, a decir, por ejemplo, me gusta leer, trato de hacerlo 3 veces por semana y me gusta la literatura griega, por decir algo. Ujú. Entre más ejemplos, más detalles das, pues mayor credibilidad le das a tus palabras y no es la típica respuesta del montón que uno dice, se preparó un discurso muy general. Pero cuando tú te apropias de un discurso con detalles, ahí es una metodología que me gusta mucho enseñar y es de la generalidad a la particularidad. Por ejemplo, cuando tú hablas de tu experiencia laboral, no es, uno arranca hablando de funciones, de indicadores, no. Primero habla de la industria, luego de la empresa, luego de tu rol y luego de las funciones. Ahí logras conectar con el reclutador. Pero más que una respuesta o no, y bueno, y si queremos hablar ya como de respuestas puntuales, por ejemplo, cuando llegamos a la parte de las fortalezas, soy puntual, soy muy comprometido, soy responsable, pues yo parto del supuesto que eso es lo básico de un buen profesional. Ahí no me estás generando un valor agregado. Realmente un valor agregado es, por ejemplo, si estás aplicando un cargo comercial, es un perfil que sea orientado al logro, un perfil que tenga alta capacidad de relacionamiento, es decir, esas competencias alineadas al cargo que te estás postulando. Ujú. Me gustaba lo que usted decía ahora, bueno, cuando le preguntan qué hace su tiempo libre, pues uno da más detalles de no, me gusta leer, pero lo hago así y así. ¿Por qué le preguntan a uno eso? Como por ejemplo, no sé, ¿cómo te defines y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Para qué esa pregunta? La primera pregunta de cómo te defines es para entender cómo se está autodefiniendo el candidato. La gran mayoría de personas nos equivocamos cuando nos preguntan eso y es, soy administrador de empresas o esta es mi experiencia laboral, pero nosotros antes de ser profesionales, de ser pues candidatos en una empresa, somos mamás, somos esposas, somos hijos. Entonces también es súper importante que si, por ejemplo, en el discurso tú dices, no, es que yo estoy buscando un empleo que me permita tener un balance entre mi vida laboral y personal, pero cuando estás en entrevista tu discurso no lo irradia, no lo demuestra, simplemente estás hablando de laboral, 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 formación académica, pues no hay ninguna coherencia. Y por ejemplo, la pregunta de qué haces en tu tiempo libre, ustedes de pronto algunos candidatos lo ven como algo muy banal, muy genérico. A mí me encanta hacer esa pregunta porque es entender qué tan buena administración del tiempo tiene el candidato. Hay personas que ante esa pregunta me responden, no, María, me encanta ir con mi hija al parque. No, me encanta ir a cine con mi familia. No, eso no es tu tiempo libre. Ese es tu rol de mamá, ese es tu rol de papá. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es qué tanto te estás preocupando ti por tu crecimiento personal, por tu autocuidado. Por ejemplo, voy a Pilates. Por ejemplo, hago ejercicio. Voy a un club de lectura. O sea, ¿qué te estás preocupando de salir de ese día a día de piloto automático, de ir a una oficina, de cumplir con tus quehaceres en la casa como papá o como mamá?
y que te nutra en tu crecimiento personal. Ahí es donde yo me doy cuenta de qué tan buena administración del tiempo tiene. Y por ejemplo, los candidatos me dicen, María, entre ser mamá, entre trabajar, entre el MBA, no me queda tiempo de nada. Mala respuesta. María, de las cosas más horribles, le confieso, me parecen a mí en una entrevista de trabajo es cuando le preguntan a uno por la aspiración salarial. ¿Cuáles son los tips para responder eso? Porque uno dice, ¿qué tal que me vaya muy bajito? O ¿qué tal que me vaya muy alto y ya por eso me descarten? Uno, ¿cómo sabe qué contesta? Nunca darte un número, sino a un aproximado, como de tanto a tanto más o menos. Ahora, siempre me encanta asesorar a los candidatos y que tengan en cuenta lo siguiente, y es, más allá de dar una cifra o un monto específico, es hablar de, mira, yo te cuento en mi rol anterior, es justificar un poco desde cuál es tu base y a partir de cuánto estás dispuesto a escuchar. Es decir, mira, en mi cargo actual yo me estoy ganando este salario remunerado y no dejes de lado toda esta parte de los beneficios que también te suman dentro de tu salario. Ujú. Vacaciones extras, company car, medicina prepagada, o sea, todo eso te suma y ahí terminas tu respuesta diciendo, a partir de ahí yo esperaré un incremento del 15 o el 20% adicional a lo que me estoy ganando y cierras con la frase importante y es, si bien en la parte salarial es importante, en este momento me está movilizando mucho más el reto, el crecimiento, el tipo de propósito de empresa y demás. Pero es muy importante justificarle al consultor cuál es tu base, o sea, ¿por qué me estás pidiendo? Por ejemplo, si me estás pidiendo 20 millones, cuando tú me dices, mira, yo actualmente estoy en 15 millones, me gano esto adicional y demás, me estás justificando por qué esos 20 millones. Pero si, por ejemplo, no me lo justificas, yo no sé si te estás ganando 10, si te estás ganando 8 y estás aspirando a ganarte un 50% más, que no es lo usual en el proceso de selección. Ujú. Entonces, siempre es muy importante, en vez de dar una cifra, es contar un poco en lo que estás y normalmente de una empresa a otra, hoy por hoy se están viendo unos incrementos entre el 25 y el 30% adicional. Bueno, María, y como la idea aquí es hacer un checklist, ¿no? Y salir a aplicar todo lo que usted nos está enseñando, ¿cuáles son como esos, no sé si 3 o 5 infaltables de un candidato irresistible? Como dicen los gringos, los must, los que sí hay que tener sí o sí. Una hoja de vida clara, contundente, sin tantos colores, sin tantas fotos, sin tanta contaminación visual. Entonces, Ujú. una hoja de vida que exprese y ojo, nada de tantos logros, sino que el error que cometemos como candidatos es que en esa hoja de vida plasmamos absolutamente todo, pero cuando nos citan la entrevista es la repetición de ese documento. No perdamos de vista que un proceso de selección es como cuando estamos conquistando a alguien. Si a ti la persona te cuenta todos sus traumas y absolutamente todo en la primera cita, pues no dejas esa curiosidad andar. Primer paso, primera cita, hoja de vida donde vas a mencionar algunas funciones, pero no todo, porque vas a dejar información para complementar al momento de la entrevista. Después vamos a tener un perfil de LinkedIn súper irresistible. ¿Cómo lo haces? Copiando y pegando esa hoja de vida que ya tienes, pero también preocupándote por ir creciendo de forma estratégica esa red de contactos. Todos los días tocar puertas de pronto con esas empresas objetivo, llegar al reclutador de esas empresas, tener una buena foto de perfil que sea corporativa. Muchas veces caemos en el error de recortar una foto o estamos de viaje, está pixelada. Terrible, terrible, terrible eso. Tercero, prepararte para una entrevista, o sea, de verdad, haz roleplay, grábate, hay demasiadas herramientas hoy en línea donde puedes poner tu celular, guiarte por como un formato o un discurso que ya esté pregrabado para una entrevista. Y lo más importante es prepárate para la entrevista. ¿Cómo te preparas? Entendiendo la industria a la que te estás postulando, Mm. buscando la empresa, cuántos empleados tiene, qué nivel de facturación tiene, cuáles son los retos para este año de esa empresa. Si tienes una persona conocida que trabaja en esa empresa, que te dé información supremamente detallada, porque ahí nos vas a mostrar lo que nosotros estamos buscando, que realmente te preparaste para ese proceso. Entonces yo creo que es un montón de elementos, pero hoja de vida, perfil de LinkedIn actualizado y que te prepares muy bien para esa entrevista. María, pero ahora que hablaba usted de la conquista, ¿es cierto que un reclutador se toma 90 segundos para formarse una impresión de ese candidato? 90 segundos es muy poquito. Yo creo que menos. Ay, Yo no. la verdad, ¿qué pasa? Con el tiempo uno se vuelve, pues claro, tienes más cantidad de vacantes y no todo, eso es algo que también me parece importante mencionar, que hoy todos los candidatos creen que todos los procesos de selección están automatizados con inteligencia artificial. No es real porque son recursos muy costosos y realmente valen la pena cuando manejas procesos masivos, ¿sí? En mi caso, yo no manejo masividad, manejo procesos muy puntuales, pero claro, me llegan por una postulación 100, 200 hojas de vida que me toca de forma manual revisar uno a uno.
Literalmente, una hoja de vida, máximo 2 páginas de extensión, con el perfil profesional, que son 6 renglones, por mucho, yo digo, este candidato funciona o no funciona. Con el mismo formato de la hoja de vida, que sea limpia, una letra que no llame tanto la atención, sobria, que nos muestre ese señor y te digo, este candidato pasa. Entonces, sí, realmente a veces ni siquiera llego a la segunda página de la hoja de vida, sino que con el perfil profesional digo, ¿es o no es? Pero ese perfil profesional, a ver, ¿cómo puede uno ser disruptivo en esa pequeña sinopsis? Yo reviso hojas de vida a veces y la verdad, la sinopsis suelo saltármela y más bien me fijo en qué experiencia laboral ha tenido. ¿Por qué? Porque en la sinopsis todos ponen o ponemos lo mismo. Alta capacidad para trabajar en equipo, resolución de conflictos. Entonces no hay nada nuevo ahí, pues nadie va a poner que es conflictivo y que no sabe trabajar en equipo, porque eso no es vendedor. Es cierto, y acaba de tocar un tema súper importante. Yo creo que hasta hace 2 años estaba esa tendencia de que los candidatos llenaban de relleno para venderse más, pero yo como reclutador no tengo de primera mano cómo validar que en efecto tú como candidato cuentas con esas competencias. ¿Qué debería ser ese perfil profesional? Tu formación académica, inicias con tu grado educativo más elevado, en este caso si es una especialización, si es un MBA, luego tu formación de pregrado y cuántos años de experiencia laboral tiene. No sé si has visto algunas vacantes que publican, busco gerente comercial con mínimo 10 años de experiencia. Entonces, perdón, de una vez sintetizas la cantidad de años laborales que tienes. Después vas a hablar de cuáles son tus expertise, es decir, en qué industrias has trabajado. He liderado estrategias comerciales en el sector de retail, en consumo masivo y he direccionado equipos multidisciplinarios, porque ahí también es importante que de entrada, si has tenido experiencia liderando, lo dejes ver en ese caso, ¿sí? Ujú. Y aquí va el tip que siempre, aquí me estoy adelantando un montón de cosas, pero el tip que es ganador y es la única parte que tú puedes personalizar de tu hoja de vida, dependiendo de la postulación que hagas, es el perfil profesional. Y Ujú. ahí vas a mostrarnos lo que estamos buscando. Entonces, es ser un poquito como estratégico en eso y eliminar esa parte que uno tiene que tener 27 formatos de hoja de vida y mandar el uno, que desgaste para candidatos de estar teniendo miles de hojas de vida, simplemente un formato y personalizas dependiendo del cargo al que te postulas y de la industria a la que te postulas. Ese tip sí que me parece importante, porque cuando uno no tiene experiencia laboral en el cargo para el cual está como la vacante, uno dice, bueno, ¿cómo me vendo si no tengo un pasado que mostrar? Pero esto también pasa, insertarse en el mundo laboral, María, porque alguien le da a uno la primera oportunidad, sino cómo. Así es, pero ahí no solamente es la hoja de vida, también es cómo te estás mostrando en la entrevista. Tú puedes no tener experiencia en determinado programa, en determinada industria, pero cómo te estás vendiendo con una alta capacidad de aprendizaje, capacidad de desaprender para aprender otra industria y que toda esa experiencia que has logrado capitalizar en otra industria, en otro cargo, cómo lo puedes adaptar y funcionar para estas nuevas empresas o esta nueva industria. Y de hecho, post pandemia estamos viendo un montón de flexibilidad cada vez en más sectores donde ya no les importa ni la formación académica ni la experiencia laboral, sino qué habilidades o qué competencias tienes que me sirven en mi industria y que me sirven en mi negocio. Ujú. Entonces ahí también es porque muchos candidatos me dicen, María, es que yo llevo 15 años en esta industria y ahorita ya me quiero cambiar. ¿Es posible? Claro que es posible. Un poco más complejo, sí, pero ahí es donde tenemos que empezar a cuidar cada detalle, pero cada vez son más flexibles. Por ejemplo, industrias como retail, consumo masivo, e-commerce, son más abiertos a este tipo de migraciones, si lo quisiéramos llamar de alguna Ujú. manera. Otros más ortodoxos no, pero ahí está un poquito como cómo te quieres vender y cómo quieres proyectar tu perfil. Bueno, hablemos de ese lenguaje no verbal al momento de afrontar una entrevista, que creo que es fundamental. Entiendo incluso también que solo el 7% de lo que decimos es lo que se tiene en cuenta, lo demás es lo que estamos mostrando. Que sí, que no, qué tipo de acciones, situaciones, posturas demuestran confianza. Mira, casi que el 80% de las entrevistas, por lo menos las iniciales, están manejándose de forma virtual. Y las personas están perdiendo de vista la importancia de tener una buena entrevista virtual. Primero que todo, la cámara de medio cuerpo hacia arriba, una muy buena iluminación y que no solamente sea tu cara el centro de atención, sino que tú puedas expresar, puedas mover tus manos porque eso le da fluidez y mayor impacto Mm. a lo que estás diciendo. Entonces, eso es clave. Otra cosa que fallan mucho los candidatos y es mantener siempre contacto visual. Siempre. Entonces, claro, se distraen o por los nervios de pronto miran hacia abajo. No, siempre contacto visual. Ahora, por ejemplo, cuando estamos, y bueno, y también en estas entrevistas virtuales, es válido que los candidatos quieran tomar notas de algunos temas,
decirlo, porque no sabemos si están viendo el celular o si están viendo un recibo, o sea, ser muy Claro. claro, mira, te molestas si tomo notas, aquí estoy tomando notas y ser como muy explícito en ese caso. Ahora, adicionalmente, el tono de voz, un tono de voz que sea continuo, que sea constante, pero obviamente no tan fuerte, no tan bajo, mantener ahí un poquito ese balance. Y ya si estamos hablando de una entrevista presencial, que probablemente es el segundo filtro de esto que estamos hablando, el saludo de mano para mí lo dice todo. Así como yo filtro en menos segundos las hojas de vida, yo ya sé que un buen saludo de mano es una buena o una mala entrevista. Firme, mirando a los ojos, contundente, siempre, digamos, no temblorosa. Sí, hay veces por los nervios a uno le sudan las manos, entonces tratar como de mantener ese saludo de mano lo más limpio posible. Pero bueno, por supuesto, lo que tú dices, el tema de la comunicación no verbal a mí me dice mucho más de lo que el candidato me está diciendo verbalmente. Y debo ponerme de tú a tú con ese reclutador. María, ¿cómo estás? O doctora María, o señora María, o doña María. Depende. Si eres un cargo operativo, por ejemplo, si estás aplicando un cargo de asistente de gerencia donde están buscando un tema más asistencial, es muy importante mantener ese respeto. Señora María, doctora María, pero por favor buscar antes cómo es el lenguaje que se utiliza en ese caso. Ujú. Si ya es un cargo de media y de alta gerencia, es súper importante que tú desde el principio manejes ese nivel de negociación, donde tú veas de tú a tú al reclutador. Muchas personas también, dependiendo de la zona del país en que se encuentren, se sienten más cómodos diciendo usted por ejemplo, en Cali hablamos de vos, es muy confianzudo, pero aquí en Cali se utiliza mucho el vos, pero sí tratar de manejar el tú a tú, ¿no? Porque entonces cuando nos sentimos evaluados automáticamente tomamos una posición de inferioridad y ahí es donde estamos perdiendo capacidad de negociación. Ujú. Entonces ser muy, si tienes preguntas, hacerlas, tener mucho cuidado de no interrumpir durante la entrevista, pero si al final, si no te han dado ese espacio para hacer preguntas, ven María, tengo esta pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿Qué recursos tengo para el cargo? Pero siempre tú empoderándote del proceso de selección, así tú estés desempleada. Ujú. Porque pasa, no, es que como yo estoy desempleado, pues me siento inferior. No, tú Claro. igual estás negociando una experiencia y un know-how que no todo el mundo tiene, un conocimiento acumulado. Y el que nos ponemos, María, también pesa, tanto para hombres como para mujeres. Yo sé que esto tiene que ver con el tipo de trabajo. Obviamente, si es un trabajo para una agencia de publicidad, pues puedo irme mucho más disruptivo que si es para un cargo gerencial. Pero ¿cuáles serían como esas recomendaciones, tanto para hombres como mujeres? Y los colores. ¿Es cierto que los colores también comunican y se fijan ustedes en eso? Mira, nosotros, por ejemplo, en las entrevistas virtuales, cuando empezamos con todo este tema de pandemia, a mí me parecía muy curioso que el candidato, yo sabía que estaba en su casa, al lado de su cocina, pero se conectaba con saco y corbata. Y yo de solo imaginármelo en saco y corbata al lado de su cocina, yo decía, no es posible. Entonces también puedes entender muy bien el interlocutor con el que estás, el contexto en el que estás. Obviamente, pues si vas a trabajar en un banco, ahí, como digo, hay ciertos sectores que son más rígidos que otros, pero supremamente importante. A ver, en el caso de las mujeres, el tema de las uñas, cuidarlas muchísimo. O sea, yo soy detalles que yo me fijo tanto en entrevista virtual como en entrevista presencial. Los colores sí afectan, digamos que colores muy llamativos, pues, y, por ejemplo, una camisa con muchas flores, con un estampado muy llamativo, generan recordación, pero no la recordación que queremos buscar en un proceso de selección. Ujú. Los accesorios, accesorios que no llamen tanto la atención, por ejemplo, también nos ponemos pulseras que suenan mucho, entonces eso nos distrae. Accesorios pequeños, importantísimo también el maquillaje que no sea, por ejemplo, un labial rojo, jamás lo recomendaría en una entrevista de trabajo. Las sombras muy sutiles, muy sencillos, ¿no? Entonces, claro, esos pequeños detalles van sumando, perdón. Y en el caso de los hombres, pues también entender muy bien, claro, ellos están como, ahí no hay tanta brecha como nosotros, que nosotros sabemos cómo distinguir esos tonos grises. En el caso de ellos, no, ellos son como o casual o muy formal. Entonces son o casual o saco y corbata, pero muchas culturas organizacionales no son tan formales. Puede ser una camisa y un blazer, en el caso si estás en clima caliente, en clima frío como Bogotá, y si estás en un clima un poco más cálido, una camisa a manga larga, formal, con un pantalón de drill y unos buenos zapatos, quedarías muy bien. Ujú. Entonces, hay que saber entender un poquito cómo funcionan estas industrias, pero por supuesto importante. Y los accesorios en las mujeres, cuando es entrevista presencial, también súper importante, los zapatos, zapatos limpios, por favor. Yo tengo un tema con los zapatos que para mí es súper importante. Esto me lo enseñó un cliente y me decía, Mari, bueno, sobre todo en retail, yo trabajo en retail, entonces la apariencia y cómo te presentabas era Claro. súper importante. Cordones limpios, zapatos limpios, entonces uno tiene los tenis que no los lava hace un montón de tiempo, súper importante todos esos pequeños detalles. ¿Es mejor buscar trabajo teniendo trabajo? ¿Eso nos hace más atractivos para el mercado o eso no importa?
Por supuesto que importa. O sea, esto no lo voy a negar. La cultura latinoamericana, los candidatos más atractivos son aquellos que están empleados, porque tienen, a ver, esto es un sesgo, yo no comparto en 100% lo que voy a decir, pero traslado lo que me dicen muchas empresas y me dicen, María, los candidatos que están actualmente vinculados son candidatos que de pronto no han acumulado tanta frustración emocional de algún tiempo de haber estado cesante, son personas que traen ideas más vigentes, más actualizadas y que el proceso de adaptación es un poco más fácil que aquella persona que lleva un tiempo desvinculada, o sea, como que trae, si viene a liderar equipos, acaba de liderar también equipos, pero de pronto como adaptarse más rápido. Yo no estoy tan de acuerdo con esto que dice porque he encontrado casos de éxito de personas que han estado desempleadas un buen tiempo y ha funcionado muy bien. Si tú estás frustrado en tu cargo actual, siempre les digo, ok, empecemos la búsqueda, pero de forma paralela a lo que hoy por hoy ya tienes, ¿sí? Porque es que también no creas, asesorar personas que ya llevan 3, 4, 6, 7 meses sin empleo, por más de que yo les diga, hagamos así tu hoja de vida, ya están en un nivel de frustración que la emocionalidad nubla cualquier objetividad que yo les estoy enseñando. Entonces también el estar empleado también de cierta forma te permite a ti tener como cierta tranquilidad para poder buscar empleo de una forma un poco más sin la necesidad económica, por decirlo de alguna Claro. manera, ¿sí? Y para las empresas, pues lastimosamente sí existe ese sesgo. Mujeres en edad fértil, María, ¿esto es mito o realidad? Que sí pesa también al momento de decidir qué candidato seleccionar. Depende. A ver, en cargos de alta gerencia, más allá de la edad fértil, por ejemplo, cuando hacemos levantamiento de perfil, hace más o menos 6 meses hice una gerente de mercadeo. Una gerente de mercadeo es una persona que está sábados, domingos, festivos, viajando en activaciones, campañas y demás, y me decía, María, no puede ser una mamá. Y yo soy Mm. mamá, entonces me sentí como, wow, muy fuerte, pero es una realidad, porque esta candidata va a tener que estar viajando fines de semana, entonces, claro, es real y el crecimiento entre mujeres y hombres es absolutamente real. A nosotros la maternidad nos frena mucho nuestro crecimiento y digamos en ese tiempo lo que nos cuesta no solamente mientras estamos embarazadas, sino reincorporarnos, nuestra química cerebral cambia, el trasnocho, la lactancia, absolutamente todo cambia, así que es una realidad. En los cargos operativos sí se fija esa anticipación de qué tan fértil eres y qué tanta probabilidad hay de que de pronto esta persona en poco tiempo, digamos, va a quedar embarazada. Es muy importante que si ya eres mamá o si tienes, pues digamos, piensas ser mamá, muy importante tener claro cuál es tu red de apoyo. Entonces, por ejemplo, si tienes un bebé menor de 3 años, ya está yendo al jardín, mi familia vive cerca, una vecina lo cuida, o sea, como que quede muy claro que ya tienes pensado una red de apoyo porque sabemos que apenas el que se enferme, pues el niño se enferma, la mamá es quien tiene que estar ahí. Ujú. Entonces, es adelantarse un poquito a ese prejuicio porque existe y es real de cómo si algo sucede, pues mamá no siempre va a estar ahí encima, sino que cuenta con una red de apoyo sólida que lo va a acompañar. Ujú. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, que usted la tiene en uno de sus videos de su cuenta de Instagram y me gustó muchísimo porque creo que lo podemos aplicar de ahora en adelante. Es la que usted dice es la pregunta que marca la diferencia y que uno como candidato debe hacerla al final de la entrevista, cuando ya acabe. ¿Cuál es esa pregunta? Hay tantas, La del hay éxito, la demasiadas. del éxito. Ah, ok. Bueno, no, hay muchas preguntas, pero sí, digamos que es súper importante como entender cuál es tu concepto de éxito, ¿no? Entonces, cómo se puede también tener éxito en términos de qué recursos necesito. O sea, si estás terminando una entrevista, puedes terminarla así, como qué recursos o qué herramientas necesito para lograr con éxito o cumplir con éxito ese rol que me estás proponiendo hoy. ¿Sí? O Ujú, sea, o cómo se mide el éxito de ese cargo que tú hoy me estás vendiendo, ujú. ¿sí? Para poder porque muchas veces nosotros como consultores de talento hablamos muy desde la ambigüedad, generalidades, pero nos cuesta aterrizar y ponerle como ese micro detalle al candidato. Entonces a mí me gusta que en las entrevistas, aparte de preguntar por qué se generó la vacante, le recomendarías a algún amigo o familiar trabajar aquí, por qué, preguntar, ¿qué haría? O sea, ¿cómo se mide el éxito en este cargo? Y para usted, ¿qué es concepto de éxito en el desempeño de este cargo? Para ti Ujú. también como entender, bueno, yo sí cuento con estos conocimientos, estas habilidades, y ahí profundizar un poco más. Bueno, esa tenerla en el radar, entonces la próxima entrevista laboral la vamos a cerrar siempre así. María, esto que usted nos está contando, todos estos lineamientos me parecen súper útiles. ¿Salen de dónde? ¿De estudios psicológicos, estadísticas, investigaciones? O sea, ¿cómo se llegó a la conclusión de que esto es lo que funciona? Pues mira, más allá de estudios, yo lo aplico hoy en día. Yo ya llevo casi 10 años en este tema de reclutamiento y selección. He trabajado tanto en el sector real como en headhunters y
lo que me encanta es que hoy por hoy sigo apoyando empresas a buscar talento, entonces nutro en doble vía tanto a esos candidatos que estoy asesorando en búsqueda de empleo como también las empresas decirle, venga, usted está buscando un candidato así, 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 tenga en cuenta estas habilidades y demás. Entonces, creo que lo que más nutro en estos conceptos y demás es mi experiencia, pero por supuesto también hay un montón de estudios que nos están avalando, hay muchas asociaciones donde colegas nos metemos en este tema de qué está pasando, cuáles son las tendencias, a usted le está pasando lo mismo, sí, a mí también, y llegamos como a consensos que nos ayudan a generar algunas tendencias. Y para mí la retroalimentación constante, tanto de mis empresas como de mis candidatos, por ejemplo, yo tengo un estándar de preguntas, pero mis asesorados me dicen como, María, me preguntaron esto en esta entrevista y yo nunca había escuchado esa pregunta, ven y trabajémosla juntos. Entonces ahí voy como nutriendo ese formato de preguntas que se hacen en entrevistas. Y la historia de cómo usted llegó a convertirse en experta en este tema de consultorías tiene que ver con la pandemia, ¿es verdad? O sea, venía trabajando hace mucho Así rato, es. sí, pero en la pandemia se profundizó mucho más. Así es. Yo amé la pandemia porque me dio como este giro. Yo trabajé en sector real, Headhunters, arranca la pandemia y lastimosamente soy una desempleada más de este país, pero me preocupé por haber consolidado una red de contactos fuertes y esos contactos que fueron despedidos masivamente a raíz de la pandemia me empezaron a contactar. María, asesórame con mi hoja de vida. María, ¿cómo presento una entrevista? Y este voz a voz empezó a crecer, 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 crecer. Y adicionalmente, estos candidatos, una vez el mercado se activó, se fueron empleando en posiciones de alta gerencia y ellos mismos en sus empresas ya empezaron a decirme, María, necesitamos buscar estos perfiles, por favor, ayúdanos. Entonces ahí ya logré diversificar, no solamente asesorar candidatos, sino también ayudarles a las empresas a encontrar esos talentos. Muchas veces logro conectar a mis asesorados con mis propias oportunidades laborales, pero muchas veces no. Entonces, pues ahí como que trato de crear las sinergias, recomendarlos, referirlos, acompañarlos y bueno, esa es un poquito mi historia. Y me encanta saberla porque muchísimas mujeres de las que han pasado por aquí por Entera y le confieso, han sacado provecho y lo mejor que les ha pasado en los últimos años surgió a raíz de la pandemia que pensamos que era como uno de los momentos más difíciles de la vida y sí, lo fue, pero también nos despertó para sacar oportunidades como la suya, por ejemplo. María, qué gusto que haya estado aquí con nosotros. Quiero que me muestre sus tenis antes de despedirnos. Yo creería que por su trabajo Por usted no es muy de tenis, supuesto. pero hoy se los puso. No, 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 por supuesto. Para mí, súper importante comodidad. Y como yo la gran mayoría de mi trabajo lo hago virtual, entonces puedo estar en mi casa, Cero me lío. pongo formal, pero mis tenis, acá están. Bueno, tenis absolutamente coherentes con su respuesta. Blanquitos, cordones limpios, hasta la suela está limpia, déjeme decirle. Así es, María, así es. muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros este tiempo, pero además por ser generosa con esos conocimientos. Le van a servir a muchísimas personas. Muchas gracias a ustedes por tenerme en el radar y por supuesto lo que yo pueda colaborar, porque me frustra mucho ver candidatos muy buenos, pero que si no se saben vender pierden grandes oportunidades. Eso es cierto. Espero que nos veamos pronto en Cali. Chao, María. Muchas gracias, que estés bien. Chao, chao. Bueno, y ustedes también gracias por estar allí en este nuevo capítulo de Enten y nos vemos pronto. Chao.